Muy bien, vamos con el tema de vectores, ¿ya? Acá vamos con una pequeña introducción. ¿Qué son vectores? ¿Ya? Los vectores son elementos matemáticos más usados en la física, ¿ya? Son elementos matemáticos, ¿ya? Los vectores lo vamos a trabajar matemáticamente, ¿de acuerdo? Pero su representación va a estar mediante algún desarrollo de leyes físicas o conceptos fundamentales o algo aplicado a la física. ¿De acuerdo? Esos van a ser lo que son los vectores. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí está una pequeña introducción. Siguiente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente. Lo siguiente que tenemos que avanzar, ¿ya? Es magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Qué son magnitudes escalares? Magnitudes escalares son los que necesitan solo de un número, ¿sí? Y de una unidad para quedar definidos. Algo simple nada más, ¿de acuerdo? Es un número, ¿ya? Un número, una magnitud escalar es un número. Algunos ejemplos en la física, ¿de acuerdo? Acá está, tenemos la masa, el tiempo, el volumen y la temperatura, ¿ya? Estos tres primeros sí o sí aceptan números positivos, ¿de acuerdo? ¿La masa puede ser un número negativo? No, ¿sí? No existe menos 2 kilos, menos 5 kilos, menos 200 gramos, no existe. El tiempo también lo mismo, no existe menos 2 minutos, menos 3, ¿de acuerdo? El volumen de la misma manera. La temperatura sí puede admitir números negativos. Por ejemplo, ya que estamos en la etapa de lo que es las bajas temperaturas, ¿sí? Vamos a registrar temperaturas de bajo cero, a ver, menos 2 grados centígrados, menos 3 grados centígrados, ¿no? Bastante frío. Entonces, ahí está la temperatura con valores negativos, ¿sí? Es un valor dado, definido, ¿ya? Definido. Eso es un escalar, ¿de acuerdo? Esos son escalares. Ahora, ¿qué son magnitudes vectoriales? Magnitudes vectoriales son expresiones matemáticas, ¿ya? Dotadas de tres cositas fundamentales. Lo primero, módulo. Segundo, dirección. Y tercero, sentido, ¿ya? ¿Qué magnitudes son físicamente magnitudes vectoriales? ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos. La velocidad es una magnitud vectorial, ¿ya? Tiene un módulo, tiene una dirección determinada y tiene un sentido determinado, ¿ya? Esa es la velocidad. La aceleración está netamente relacionada con la velocidad, por lo tanto, también va a ser una magnitud vectorial. La fuerza, esto lo vamos a llevar en dinámica, ¿ya? Eso también va a estar relacionado con una magnitud vectorial. Por último, cantidad de movimiento, esto está para el último tema, también es una magnitud vectorial, ¿ya? O sea, estos son vectores, ¿ya? Todos estos son vectores. Entonces, en resumidas cuentas, fíjense, cuando hablemos de magnitudes escalares, a la mente nos viene número. Cuando hablemos de magnitudes vectoriales, a la mente nos viene vector. ¿De acuerdo? Ahí, sencillo nada más. ¿De acuerdo? Avanzamos con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a aprender a representar un vector. Hay dos maneras de representar un vector. La primera sería gráficamente. Ahí podemos graficar. La segunda que sería analíticamente, trabajar de forma matemática. Eso, la segunda, no lo vamos a tocar por el momento, lo vamos a dejar. Nos vamos a enfocar en lo que es gráficamente. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la representación gráfica de un vector, ¿sí? Y les muestro, acá está la representación gráfica de un vector. Tenemos graficado sobre el eje cartesiano, el eje Y y el eje X, ¿sí? El eje X y el eje Y. Aparte, está posado este vector A sobre la línea de acción, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a escribir al vector A? Acá está la nomenclatura para vector. ¿Sí? Es una letra, no interesa si es mayúscula o minúscula, pero con una flecha arriba, ¿de acuerdo? Con una flecha arriba, eso simplemente. ¿Y va a estar elevado un cierto ángulo tita? Sí, puede estar elevado 20, 30, 40, 50 centímetros, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, pero esta representación de un vector tiene tres elementos muy importantes. El primer elemento que tenemos que ver es el sentido. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a representar el sentido? ¿Sí? Por la punta de la flecha. Si nos fijamos este vector, la punta, ¿dónde está? Acá arriba.
¿sí? Para nosotros esta punta va a ser positivo, ¿ya? Positivo. Si queremos cambiar esta punta y dirigirlo a este extremo, ahí el signo va a cambiar, ya no va a ser positivo, sino va a ser negativo, ¿ya? Eso es lo que pasa con el sentido. Positivo, negativo lo vamos a relacionar nosotros, ¿de acuerdo? Ahí está el primer elemento de un vector. Segundo elemento de un vector. El segundo elemento de un vector es el módulo. ¿Sí? ¿Qué es el módulo? Es el tamaño de la flecha. ¿Qué tamaño tendrá? ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo podemos escribir? Podemos escribir el vector A. ¿Recuerden? Vector A se escribe la letra y la flecha así va. Vector A. Pero para decir que es módulo lo vamos a encerrar entre dos barras. ¿Sí? O también algo más sencillo, solamente la letra A sin flecha. Cuando se escribe la letra A sin flecha, eso quiere decir que es el tamaño del vector, el módulo del vector. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente elemento que tenemos que tener en cuenta de un vector, ¿sí? Es la dirección, ¿sí? Tita es representado por el ángulo de elevación. Este ángulo de elevación, esa es la dirección, ¿sí? Puede ser 20 grados, 90 grados, 180 grados, hasta acá más o menos, 270 grados, hasta acá, o 360 grados, que sería toda una vuelta completa. ¿De acuerdo? Ese es los tres elementos de un vector. Si un vector no tiene estos tres elementos, pues no es vector. ¿Sí? Así de sencillo. Si un vector no tiene sentido, módulo y dirección, si no tiene estos tres, pues no es vector. Si solamente tiene dos, tampoco. Tiene que tener por regla sí o sí los tres vectores. ¿Sí? Definido, tres. No puede tener dos o uno. Sí o sí los tres. Si no cumple esas tres reglas, pues es cualquier otra cosa, menos un vector. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, ahí está, algo sencillo simplemente. ¿Sí? Ahora vamos con lo que son tipos de vectores. ¿Ya? Vamos con el primer tipo de vector, vectores paralelos. ¿Qué son los vectores paralelos? Son los vectores que están, ¿sí? Con la misma dirección, con el mismo ángulo de elevación. Si acá tengo 20 grados, acá también van a ser 20 grados de elevación, ¿sí? Y así los dos vectores se van a ir hacia el infinito, en donde nunca se van a intersectar. No va a haber posibilidad de que se choquen un vector con el otro, ¿sí? Porque los dos van a ir sobre sus mismos carriles, y esos carriles, como son paralelos, nunca se intersectan, ¿de acuerdo? Esos son los vectores paralelos. Siguiente, vamos con los vectores perpendiculares o también llamado ortogonales, ¿ya? Son aquellos que se cortan, ¿ya? Estos sí se cortan, sí se chocan, sí tienen intersección, pero da la casualidad que esa intersección es un ángulo de 90 grados, ¿ya? Se intersectan formando un ángulo de 90 grados. Esos son vectores perpendiculares. Siguiente. Vectores colineales. ¿Qué son los vectores colineales? Son vectores que se encuentran sobre la misma línea de acción. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a entender? Vamos a ubicarnos que esta línea segmentada es el suelo. Y estos dos vectores tienen que estar echados con el suelo. ¿Sí? Ninguno puede estar parado. ¿Sí? Tienen que estar sobre el suelo. A eso se le llama vectores colineales, sobre la misma línea de acción. Si hay un vector que está sobre otra, mirado hacia otro lado, pues no es un vector colineal, ¿sí? Porque no está en la línea de acción de los demás vectores. ¿De acuerdo? Muy bien, sencillo simplemente. A ver, con el cuarto, vectores concurrentes. ¿Qué quiere decir? Que los vectores concurrentes, ¿sí? Sus líneas de acción, o sea, su suelo por donde se va a dibujar el vector, ¿sí? En algún punto toditos se van a intersectar. Y como vemos, acá se están intersectando en el punto P. Del punto P está pasando el vector B. Por el punto P también está pasando el vector A. Por el punto P también pasa el vector C, pero ninguno de estos forma 90 grados ni tampoco son paralelos. ¿Sí? Tienen distintos ángulos, pero tienen la coincidencia de que parten por el mismo punto. ¿Sí? Muy bien, ahí está. Siguiente, vamos con los vector cero, ¿ya? Un vector cero, ¿sí? Es si su módulo es igual a cero.
¿Qué quiere decir? El tamaño de ese vector. Si el tamaño de ese vector es cero, entonces es un vector como un puntito en donde la dirección y el sentido ya no nos interesa. Porque un punto tiene dirección, no, es algo redondito, es algo pequeño, es redondito, donde no sé si está elevado 20, 30, 40 grados, no sabemos. ¿Y tiene sentido? Prácticamente no, ni siquiera va a tener punta de flecha, porque es un puntito, ¿sí? Entonces, ese es un vector cero, ¿ya? Un vector cero. Muy bien, vamos, continuamos. ¿Sí? Continuamos con el siguiente. Ahora, como ya sabemos los vectores, ¿sí? Y cómo son vectores, pues lo que vamos a hacer ahora va a ser, ¿sí? Lo que vamos a hacer es sumar, ¿sí? Primero vamos a sumar vectores. Vamos a saber cómo se suman vectores. Para sumar vectores hay tres métodos. Vamos a ver primero, ¿sí? El método más facilito, que es el método del polígono, ¿de acuerdo? Es el método del polígono. ¿Cómo es el método del polígono? ¿Ya? Acá vamos a hacerlo con un pequeño ejemplo, ¿sí? Acá vamos con esto. Dice, dado los siguientes vectores, determinar gráficamente. Esto quiero que lo subrayen. Gráficamente, ¿sí? Entonces, tengo que graficar, ¿sí? Tengo que dibujar, ¿sí? El vector suma nos está diciendo, ¿ya? Vector suma. El vector suma acá nos está diciendo escribirlo como S de suma, pero arribita con un vector, ¿sí? Vector suma, flecha y la letra, ¿sí? Y acá nos están dando los vectores, el vector A, el vector B y el vector C, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora tenemos que escribir la ecuación del vector suma. ¿Cómo va a ser? Como tengo que sumar, ¿sí? ¿Qué tengo que sumar? Tenemos que sumar estos tres vectores, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estoy escribiendo la ecuación vectorial. Esto es una ecuación donde están puros vectores, ¿ya? Entonces, la ecuación vectorial puede ser de esta manera. El vector S es igual al vector A más el vector B más el vector C, ¿sí? Sumamos los tres vectores, esa es el vector suma, ¿ya? Entonces, a ver, el paso número uno que tenemos que hacer es posicionar un vector tras otro vector. En otras palabras, agarramos el vector A y lo copiamos acá. ¿Sí? Ahí está, lo estamos copiando, tal cual. Ojo, no estoy cambiando ni el tamaño, ni la dirección, ni el sentido, ni la flecha tal cual lo estoy copiando acá, ¿ya? No estoy cambiando nada, ¿sí? Entonces ustedes también no lo van a cambiar nada. Si el vector es pequeñito, pues pequeñito lo dibujan. Si el vector es grande, grande. Si el vector está parado, echado, inclinado, tal cual lo dibujan, ¿ya? No tienen por qué cambiar. Eso es una de las reglas para utilizar este método gráfico, ¿ya? Eso es la primera regla importante, ¿ya? Una vez que cambiemos algún detalle, pues ya esto totalmente nos va a salir equivocado, ¿sí? Mal nos va a salir. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice? Posicionar un vector tras otro vector. ¿Qué quiere decir? Que la punta de este vector A tengo que unir con la cola del siguiente vector. El siguiente vector es el vector B. Y acá está el vector B. Nos fijamos dónde está la cola. Acá está la cola. ¿Dónde está la punta de este vector B? Acá, en la flecha. Entonces, tengo que unir punta con cola. ¿Sí? Acá está, ya está puesto la punta. Termina la punta, tengo que poner la cola. Agarramos este vector y nos los llevamos aquí, ¿sí? Ahí está. Punta y cola está unido el vector B, ¿sí? Acá está el vector B. Luego nos dice más el vector C. Entonces, a esta punta voy a poner juntito a la cola del vector C. Agarro el vector C, lo traslado acá y ahí está, estoy uniendo punta con cola. Unimos punta con cola y tenemos al vector C. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien, entonces como tenemos estos dos vectores, ¿ya? Nos fijamos, ¿sí? O tenemos, perdón, estos tres vectores, nos fijamos. Acá es el inicio y acá es el final. Entonces, eso vamos a marcar, el inicio con el final. Para hacer la suma tenemos que unir, ¿sí? Se debe unir el inicio con el final, creándose el vector suma, ¿sí? Entonces, tengo que unir. Acá va a ser la cola y este va a ser
la punta del vector suma, ¿sí? Muy bien, y eso es todo, ¿ya? Eso simplemente es. Nos pide determinar gráficamente el vector suma, pues acá está el vector suma, acá está dibujado gráficamente, ¿ya? El vector suma es la unión del inicio con el final de todos los vectores sumados, ¿sí? El inicio con el final. Eso nada más es, ¿sí? Muy bien. Entonces ya está aprendido cómo se suman vectores. Continuamos, vamos con la siguiente operación. Y la siguiente operación es la operación de la cesta, ¿de acuerdo? La cesta de vectores o también llamado diferencia. Cómo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que recordar es el sentido, ¿ya? El sentido está dado por la punta de la flecha. Recuerden, la punta de la flecha es lo que nos está diciendo positivo. Si cambiamos al otro lado, ya no va a ser positivo, sino va a ser signo negativo. ¿Sí? Entonces vamos con este ejemplo. Nos dice, dado los siguientes vectores, determinar gráficamente el vector diferencia D. ¿Sí? El vector diferencia. Entonces, fíjense, el vector diferencia va a estar de esta manera, ¿ya? Va a estar de esta manera. Vectorial, ecuación vectorial. ¿Sí? Acá está. Vector diferencia, D de diferencia, y arribita flecha porque es un vector, va a ser igual a la resta entre el vector A y el vector B. ¿De acuerdo? Vamos a restar el vector A menos el vector B. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá el paso número 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Paso número 1 es cambiar el signo al vector. ¿Por qué? Porque yo tengo vector A positivo y vector B positivo. Fíjense, acá adelante no tenemos ningún signo. Asumimos que es positivo, ¿sí? Pero acá en la resta tengo que restar menos B. ¿Qué quiere decir? Que al vector B lo tengo que volver negativo. Entonces, acá agarramos al vector B. Ahí está vector B. ¿Sí? Si yo quiero volver negativo a este vector, pues simplemente agarro esta punta y lo llevo al otro lado. ¿Sí? La punta estaba acá, lo llevo al otro extremo. ¿Sí? Va a estar mirando en sentido contrario. Y a eso simplemente le aumento negativo porque este es el vector menos B. ¿De acuerdo? Ese es el vector negativo B. ¿Ya? Negativo B. ¿Sí? Eso simplemente vamos a hacer. ¿Cuál de los dos tenemos que utilizar? Pues tenemos que utilizar este menos B porque acá tenemos que hacer una resta. ¿Ya? Tenemos que restar. Entonces, fíjense, paso número 2 es posicionar un vector tras otro vector. ¿Sí? Entonces, paso número 1, acá vemos que está acá primero, el vector A, ¿cierto? Entonces, acaso el vector A y copiamos el vector A. Otra vuelta, les recuerdo, tengo que copiar con el mismo tamaño, la misma dirección y el mismo sentido. No lo voy a agachar ni un poquito más, tampoco lo voy a hacer parar, la flecha tampoco voy a cambiar al otro sentido y voy a escribir el mismo tamaño, ¿sí? El mismo, si mide 6 centímetros, pues 6 centímetros tengo que poner acá, ¿ya? Ese pequeño detalle y ese pequeño cuidado me van a tener. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya está el vector A. Después tengo que poner el vector menos B. ¿Sí? ¿Dónde está el vector menos B? Acá está. ¿Sí? Lo que le hemos cambiado la flecha. ¿Sí? Entonces, tengo que unir ¿qué? Punta con cola. ¿Dónde está la cola? La cola. Acá está la cola. Entonces, uniendo punta con cola, nos da esto. Unimos punta con cola y tenemos al vector menos B. ¿Sí? A menos B, vector A menos el vector B. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos un inicio y un final. ¿Qué hacemos para hallar el vector diferencia? Hacemos la unión con el inicio y con el final. La flecha va a comenzar acá y va a terminar acá. La punta de la flecha va a estar en el final. ¿Sí? Entonces ahí está. Este es el vector diferencia. ¿De acuerdo? Es similar con el pequeño detalle que acá estamos con el menos B. ¿Sí? Eso nada más es. ¿Sí? Recuerden, punta cola y se ponen los vectores uno tras otro. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Listo? Ahí está. Ya estamos listos para hacer ejercicios. ¿Sí? Entonces vamos con el primer ejercicio.
¿Ya? El primer ejercicio dice, para el sistema mostrado, encontrar el vector resultante. Y nos dan tres vectores ahí, ¿sí? Están unidos ahí, formando un triángulo. Para el sistema mostrado, ¿cuál es el sistema mostrado? Esto que está acá, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto simplemente es el ejercicio. Ay, pero aquí hay un término que todavía no lo conocemos, vector resultante. Yo solamente conocía el vector suma, ¿sí? Pues, ¿qué creen? El vector resultante, ¿sí? Es lo mismo que el vector suma, ¿sí? Entonces, grábense eso. Cuando escuchen vector resultante, eso es lo mismo que el vector suma, es lo mismo. ¿Qué hacíamos con el vector suma? Pues sumábamos, ¿de acuerdo? Sumábamos. ¿Qué sumábamos? ¿Sí? ¿Qué teníamos que sumar? ¿Naranjas? No, no, tenemos que sumar vectores, ¿sí? Entonces vamos a sumar todos los vectores que está acá. Vector A, vector B y el vector C, ¿sí? Y acá está, ¿sí? Pero acá, pequeño detalle, ¿ya? Yo lo estoy llamando R, ¿sí? ¿Por qué R? Porque es el vector resultante. Ah, pero recuerden, vector resultante y vector suma es lo mismo. ¿Ya? Así, si ustedes desean ponerle S, pues no hay ningún problema. ¿Ya? Si quieren ponerle alguna otra letra que no sea estas letras, ¿sí? Que no sea repetido, pues lo pueden poner, no hay ningún problema, ¿sí? Pero siempre cuidando el detalle que arribita tiene que tener una flecha. ¿Por qué? Porque eso nos indica que es un vector. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces el vector suma va a ser igual a la suma de todos los vectores que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué método vamos a usar? Método del polígono. ¿Sí? ¿Qué nos dice el método del polígono? Hay que poner uno tras otro, uniendo punta con cola. Entonces, paso número uno, posicionar un vector tras otro. ¿Sí? Hagamos, sí, primero el vector A. ¿Por qué primero el vector A? Fíjense esta ecuacióncita que tenemos y que nos hemos armado. ¿Qué letra primero aparece? La letra A, ¿no ve? Vector A. Entonces, hagamos vector A. Ojo, cuidamos que no estemos cambiando nada, mismo tamaño, misma dirección y mismo sentido, ¿sí? Y tenemos que unir, ¿sí? Acoplando punta y cola con el vector B, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el vector B? Acá está, ¿sí? Acá está su cola y tenemos que unir con la punta del vector A, ¿sí? Fíjense, ahí estamos uniendo, no estamos cambiando nada del vector B, ¿ya? Porque es positivo, positivo, ¿ya? Esto de acá, recuérdense, positivo, ¿ya? No cambiamos ni el tamaño ni nada, por favor, ¿ya? No se cambia nada. Y después, ¿qué tenemos que sumar? El vector C, ¿ya? Entonces, vamos a unir punta con cola. Ah, pero acá esta punta con punta está unido, ¿sí? Si se fijan, acá está unido punta con punta. Pues no, tengo que unir el vector B con el vector C, cola con la punta. Entonces, este vector lo voy a jalar un poquito a este lado para que se haga la unión entre esta cola y esta punta, ¿sí? ¿Cómo? Fíjense, de esta manera, ¿sí? Ahora sí ya se está uniendo la cola y la punta, sí. Y aparte, fíjense, no he cambiado ni el tamaño, sigue siendo el mismo tamaño que este vector, ni tampoco he cambiado la flecha, ¿sí? Tampoco lo he vuelto parado ni nada. Tal cual he copiado, pero lo he recosido. Es como si hubiera jalado todo ese bloque y lo hubiera puesto donde corresponde. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos un inicio y un final. ¿Qué pasa? Para hallar la suma, ¿sí? La resultante tenemos que unir el inicio con el final, ¿sí? Con un nuevo vector. Y ese vector va a ser este vector de amarillo, el vector resultante, ¿sí? Y eso sería. Pero, si se fijan, el vector resultante está debajo o sobre, si ustedes como lo quieran ver, sobre el vector C, porque fíjense, lo ha tapado al vector C porque estaba sobre su misma línea, ¿sí? Casualmente. Entonces, cuando ocurre este caso, vamos a hacer esto, ¿ya? Cuando ocurre que el vector está sobre la misma línea, ¿ya? Que el vector está sobre la misma línea que otro vector, ¿ya? Porque aquí abajo está otro vector, van a hacer esto, ¿sí? Aparte, ¿sí? Acá aparte, van a agarrar este mismo vector y lo van a redibujar, ¿sí? Ahí lo estoy redibujando el vector. No lo estoy cambiando ni el tamaño ni nada,
¿sí? Pero este vector que estaba escondido acá debajo, el vector C, axitos lo voy a jalar, ¿sí? Está apareciendo el vector C, acá está apareciendo el vector C, ¿sí? El que estaba escondido, ¿sí? Porque voy a hacer una comparación de tamaños. Este es el tamaño del vector resultante, el vector suma, y este es el tamañito del vector C. Pero, ¿sí? Si se fijan, este vector C, ¿de dónde lo he hecho de coser? Estaba acá, ¿no ve? Estaba desde acá hasta acá, que sería esto de acá, ¿sí? Entonces, ese tamañito que también es el mismo tamaño que el vector C, lo voy a acoplar y lo voy a juntar aquí. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Sí? ¿Para qué estoy haciendo eso? Porque como este vector resultante estaba sobre el mismo vector C, da la casualidad que este vector R para este ejercicio había sido el doble del tamaño que el vector C, ¿de acuerdo? El doble de tamaño, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta? La respuesta va a ser, el vector R va a ser igual a dos veces, ¿sí? El doble del vector C, ¿sí? Listo, entonces esta sería la respuesta, ¿de acuerdo? Esta sería la respuesta final. Lo pintan, lo encuadran, le ponen flores, un altar, velitas y esa sería la solución. Problema resuelto, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿sí? Listo, ¿ya? Si no se ha entendido, tienen la posibilidad de recoger el video y volverlo a ver, ¿sí? Muy bien, continuamos. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Ya? Siguiente ejercicio está acá para el sistema mostrado e encontrar el vector resultante. Prácticamente es lo mismo que el anterior, pero los vectores ya están cambiando. ¿Sí? Entonces, la resultante que era, la resultante era la suma. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sumar todos los vectores, ¿sí? Todos los vectores. ¿Cuántos vectores? Tres vectores. Entonces, vamos a sumar. ¿Sí? Vector resultante va a ser la suma de A más la suma de B más la suma de C. ¿Sí? Muy bien, ahí está. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a paso número uno, posicionar un vector tras otro vector, ¿de acuerdo? Y uniendo siempre punta con cola, ¿sí? ¿Por dónde comenzamos? Por el vector A. Entonces, dibujamos el vector A tal cual, no cambiamos nada, ni el tamaño, ¿ya? Y después de eso tenemos que unir con la cola del vector B. ¿Dónde está el vector B? Acá está. Nos fijamos, ¿dónde está la cola? Acá. Entonces, agarramos el mismo vector y lo ponemos y hacemos la unión entre punta y cola. Punta y cola están unidos, muy bien, ¿sí? Entonces, acá al vector B, ¿qué tengo que unirle? Tengo que sumarle el vector C, ¿sí? Y fíjense, el vector C acá está graficado. Nos fijamos, ¿dónde está la cola? Acá está la cola. Entonces, agarramos y hacemos coincidir con la punta de B, ¿sí? Ahí está. ¿Y dónde termina el vector C? Acá. Acá ha aparecido algo muy interesante. ¿Sí? Voy a retroceder esto. ¿Sí? Fíjense, acá estamos comenzando el vector A y el vector B, perdón, el vector C está terminando justo en el mismo lugar. Justo en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, ¿sí? El inicio está acá y justo terminamos en el mismo lugar. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? O sea, el vector A, el vector B y el vector C, ¿qué están formando? Están formando un polígono cerrado. ¿Sí? Porque justo hemos iniciado y hemos terminado en el mismo lugar, ¿sí? Justo terminó donde comenzó. Ese es un polígono cerrado. Por lo tanto, ¿qué va a ser? ¿Ya? Un polígono cerrado siempre va a ser igual a cero vector. Entonces, fíjense, ¿qué hemos hecho? Hemos sumado el vector A, hemos sumado el vector B y hemos sumado el vector C. Y da la casualidad que estos tres vectores se han cerrado, entonces ese valor va a ser cero. La suma de estos tres vectores va a ser igual a cero vector. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso tienen que tener muy en cuenta acá. ¿Ya? Eso van a tener muy en cuenta. Entonces, avanzaremos. ¿Sí? Tenemos que ir al vector resultante, ¿no? La suma de estos tres. Pero la suma de estos tres vectores, ¿sí? Fíjense, está acá. El vector resultante es igual a más B más C.
pero en vez de A más B más C, ¿qué podemos poner? Cero vector, porque estos tres han formado un polígono sesgado, ¿sí? Entonces el vector resultante había sido ¿a cuánto? Había sido igual a cero, ¿sí? No había tenido vector resultante, había sido cero, ¿sí? Entonces, listo, eso sería la respuesta, ¿ya? Lo encuadran, lo pintan, le ponen flores, vela, porque esta es la solución. ¿De acuerdo? Listo, muy bien, ahí está, sencillo, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Si existen dudas, pueden volver a ver el video, lo pueden retroceder y hasta entenderlo, ¿sí? Las veces que sean necesarias. ¿Sí? Muy bien, continuaremos. Haremos siguiente ejercicio, ¿sí? Acá está el siguiente ejercicio. A ver, ¿cómo es este ejercicio? ¿Sí? Lo mismo dice para el sistema mostrado, encontrar el vector resultante. Nosotros ya sabemos, a la mente viene, vector resultante es el vector suma, ¿ya? Es el vector suma. Entonces, acá ya tenemos que tomar esto en cuenta. Muy bien, entonces acá vamos a hacer esto. Tenemos el vector A, vector B, vector C, vector D, vector E. Pero vector suma es la suma de todos estos. Entonces, la ecuación vectorial. ¿Sí? Acá está, vector resultante es la suma de todos los vectores que vemos en la gráfica. Todos los vectores serían ¿cuántos? 5 vectores. A, B, C, D y E. ¿Sí? Ahí están, los 5 vectores estamos sumando. ¿Ya? Entonces, muy bien, ¿qué vamos a hacer? Como hay hartos vectores y si pueden ver, hay que se está formando como figuras, por ejemplo, acá un triángulo, acá un triángulo, y si solamente tomamos las flechas de afuera, se está formando un polígono, ¿sí? Entonces, para facilitar, vamos a primero buscar un polígono sesgado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál era la casualidad de un polígono sesgado? Termina justo donde comienza, ¿sí? A ver, entonces vamos a primero comenzar ¿por qué letra? Por la letra A, ¿ya? Vamos a comenzar por la letra A. Entonces, fíjense, tengo el vector A, copio tal cual, no cambio nada, ¿ya? Lo copio tal cual, ahí está. Luego tengo que unir con el vector B, ¿sí? La cola del vector B está acá, lo pongo en la punta del vector A, ahí está. Termina la punta, tengo que unir con el vector C, ahí está el vector C. Termina el vector C, unimos cola con punta con el vector D, ¿de acuerdo? Ahí está el vector D, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Entonces, pero, fíjense, acá lo voy a retroceder un poco, ¿sí? Acá estaba el vector D, pero acá estaba el inicio, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Justo hemos llegado con el inicio y el final. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Entonces, que se ha formado un polígono sesgado. ¿Quiénes han formado el polígono sesgado? A más B más C y más D. ¿Y cuánto era eso? Esos cuatro vectores forman cero vector. ¿Sí? Forman cero vector. Porque justo iniciamos donde terminamos. ¿Ya? Justo iniciamos donde terminamos. Entonces, ese sería el vector cero, ¿ya? Vector cero. Ya, muy bien. Entonces, tenemos que hallar vector resultante, pero solo tenemos esto como dato, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a agasar esta misma ecuación, pero fíjense, el vector A, el vector B y el vector C con el vector D, estos cuatro vectores, ¿sí? Estos cuatro vectores que forman un polígono sesgado, por lo tanto, estos cuatro vectores es igual a cero vector, ¿sí? Ahí estoy poniendo en vez de estos cuatro, cero vector. Y el E, pues obviamente como no está formando polígono sesgado, simplemente lo pongo ahí, ¿de acuerdo? Lo pongo ahí nada más. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El vector R es la suma entre 0 y E. 0 más E es E simplemente, ¿sí? Entonces, el vector resultante había sido igual al vector ya había sido igual al vector E. Entonces, esta sería la respuesta, ¿sí? Lo enmarcan, lo pintan, le ponen flores, una velita, porque esta es la solución. ¿De acuerdo? Listo, problema resuelto. ¿Ya? Muy bien, ¿sí? Ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva.
Y la siguiente es la práctica, ¿sí? Lo que ya realizaron en clases, ¿sí? Esto es por el control de asistencia, lo que ya han hecho, ¿ya? Entonces acá tienen esta pequeña practiquita, unos 4 ejercicios, para que los resuelvan, ¿sí? Y esto es usando lo mismo que ya avanzamos, ¿ya? Entonces acá pueden hacer una pausa o pueden retroceder hasta más o menos por donde hemos iniciado con la suma vectorial, ¿sí? Para recordar y ver cómo podemos hacer estos ejercicios. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces estos ejercicios ya se los dejo para que practiquen ustedes, usando lo mismo que ya he explicado. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, espero que se haya entendido, ¿sí? Si es necesario, véanlo 1, 2, 3, 4 las veces que sean necesarios, ¿sí? Muy bien, chicos. Espero que esté entendido, ¿sí? Entonces, hasta acá terminamos esta primera clase, ¿ya? De vectores, ¿sí? Entonces, les veo para la siguiente clase, ¿sí? Muy bien, chicos. Hasta luego.